Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto de haber invitado una persona joven de un país que quiero mucho, que es México, con el cual tengo muy gratos recuerdos y buenos amigos. Y bueno, Salvador de los Reyes Rojas, bienvenido. Es una persona joven, pero muy entusiasma, joven en relación, por supuesto, a mí, ¿no? Pero con mucha experiencia y sobre todas las cosas que lo que más me gustó cuando lo escuché en una charla a través de una colega, él también es colega, es licenciado en psicología, tiene la maestría en psicoanálisis y es candidato a nuestras instituciones como IPA y FEPAL y está haciendo el doctorado en psicoanálisis. Pero algo que a mí me gustó mucho de cuando te escuché es tu compromiso con lo social, con lo cultural y con los jóvenes. Y realmente yo creo que este es el camino del psicoanálisis. Que Freud ya lo decía, ¿no? En Malestar de la Cultura, en Psicología de las Masas. Pero a veces es como que muchos colegas es como que tienen cierto temor. Y los que nos hemos involucrado siempre de distintas maneras, ¿eh? En lugares muy periféricos, en comunidades indígenas, en situaciones en las comisarías, en los hogares de menores, digo, por distintos lugares que yo pasé y que todavía tengo relación. Y me pareció un tema de suma actualidad a nivel mundial, ¿no? Como es la violencia, el narcisismo y el narcotráfico. ¿Y qué opinamos nosotros los psicoanalistas? Porque justamente vemos que cada vez hay más violencia, más narcisismo del maligno, que vos decís que vamos a ver por qué lo llamás así, y que también, bueno, Salvador nombra a dos colegas muy queridos por mí también, ¿no? Que han trabajado también estos términos, estos conceptos, más que términos. Y bueno, un poco lo que vemos que es el narcotráfico, donde de alguna manera, ¿qué pasa con un tema tan grave como son las identificaciones? Que es cómo nos hacemos como personas. Entonces, para poder empezar a dialogar, primero te doy la bienvenida porque él me mandó este breve currículum. A pesar de su juventud, ya ha participado en muchos congresos, ha escrito muchas cosas. Recién me decía, ¿leo algo? Le digo, no, vamos a dialogar. La gente, sí, porque lo bueno para mí es que tú te sientas cómodo y bueno, y realmente la gente te puede hacer preguntas y bueno, es así. Bienvenido, ¿no? Primero. ¿Qué entiendes tú por la violencia, por el narcisismo? ¿Por qué? ¿Cómo empezaste a interesarte, a motivarte por estos temas y que hacen tanto, digamos, a la cultura en México y a lo que está pasando con los jóvenes? Y yo le decía a Salvador que hace unos días salió publicado, después se los voy a mostrar, un artículo en un periódico de nuestro país con lo que está pasando en Rosario, en nuestro país. Te escuchamos, Salvador. Empiezas por donde. Gracias, Susana. Pues, primero que nada, de nuevo un agradecimiento por la invitación a este espacio. Para mí es valiosísimo. Lo que estás compartiendo, me quedé pensando cuando hablabas de lo social, ¿no? Y esta parte del psicoanálisis. A mí, como una introducción, me encanta también la filosofía, ¿no? Se me hace más amplia, estudia todas las cosas, es una cosmovisión. Y Freud también le gustaba la filosofía y es reconocido como un filósofo justo porque su cosmovisión podrá ser reduccionista o no para ciertos filósofos, pero él siempre dijo que el psicoanálisis estaba interminado, ¿no? Y que
es algo que se tiene que expandir. Creo que cuando creemos que el analista es una caricatura de alguien en una torre de marfil, aséptico del mundo y que todo es un mundo interno, pues ¿cómo va a haber un mundo interno si no hay un mundo externo, ¿no? Y si todo fuera el mundo interno, tenemos un problema muy grande, ¿no? Y desde la filosofía esto se ha cuestionado. Entonces, yo no me declaro en ninguna corriente, mucho menos de Lacan, que sé que en Argentina es también muy querido, muy estudiado, un gran psicoanalista, ni tampoco de los americanos. Me gusta investigar, me gusta cuestionar. Entonces eso puede ser cómodo e incómodo en diferentes escenarios, ¿no? Porque pues, fueron y somos personas, ¿no? Por más grandes que hayan sido sus obras. Entonces, como comentaba Sabio, ¿no? Un jefe, ¿no? Entonces, él, todo lo que combina, hasta cuestiones filosóficas, ¿no? Hablando de objetos. Bion decía que el fin último del análisis era la verdad, ¿no? Entendiéndola como una verdad filosófica, no estas cuestiones distorsionadas. Entonces, mi interés por el psicoanálisis viene del interés por la música y la filosofía inicial en mi vida, realmente. Entonces, encontré el psicoanálisis como un espacio en el cual he encontrado muchas alegrías, pero también pues, dolores muy profundos. Y yo sí soy un partidario, como estás diciendo, de que pues, hay diferentes formas de hacer el psicoanálisis, ¿no? Desde dónde, qué propuestas, obviamente dentro de un consultorio es muy limitado, pero no estamos ajenos ni debemos aislarnos del mundo, de lo social, porque no puede haber sujetos sin el otro, no puede haber sujetos sin la cultura y todos estamos atravesados por la cultura, nos gusta, ¿no? Llámese el cristianismo, llámese lo que sea, estamos atravesados. Entonces, para mí es irrisorio, ridículo creer que el analista puede ser neutro, somos seres subjetivos, que el analista es alguien aislado, que nada más es una pantalla de proyección y que su papel es ser una figura, pues no sé, muerta o algo así. ¿Dónde? ¿No? Si la base de la filosofía es el movimiento de la vida, y ahí entra la mayéutica y la dialéctica. Después de esta introducción... Yo creo que si alguien lee Malestar de la cultura y psicología de las masas, que ya lleva casi 100 años, no se repetirían muchas cosas, ¿no? Porque ahí Freud habla mucho de la identidad. Y vos, vamos a ver, ¿qué significa, digamos, que los jóvenes se identifiquen con el capo sicario? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces yo creo, incluso tenemos una colega que ha estado en el programa, que va a estar en enero, y que ya está trabajando con Asia, Martina Bourdet, ¿no? Que parecía algo imposible. Entonces yo creo, siempre pensé así, ¿no? Que uno tiene que trabajar con lo que puede y con lo que tiene. Claro. Entonces a veces me ha pasado en Indonesia, en lugares muy, muy humildes, y de ver el padre con su hijo en la cosecha, en la siembra, y le estaba dando afecto. Mucho más, a lo mejor alguien, de un empresario, o como los que vos vas a nombrar, que no está eso. Y entonces, ¿cómo con lo que se tiene, cómo uno puede ayudar a prevenir ciertas patologías? Vos empezaste cómo? Decís un poco con la filosofía, un poco entendiendo que no podía ser el psicoanálisis de consultorio nada más, de cartón y de cartulina, sino más vivo, ¿no? La pulsión de vida. Sí, para iniciar con nuestro diálogo, continuar más bien con nuestro diálogo, perdón. ¿Cómo es que me interesa este tema? Siendo muy, muy breve, porque es algo mucho más amplio. Bueno, yo soy orgullosamente mexicano, amo mi país. Y ¿Sos del Distrito Federal? ¿Naciste o en otro lugar? Nací en la Ciudad de México y radico en el Estado de México, que es la periferia. Pero pues toda mi vida que he estado aquí en la ciudad, está ahí, ¿no? Y he tenido la fortuna de conocer, de viajar, de trabajar en su momento con operadores de tractocamión, marineros, en diferentes zonas, o sea, viajar por carretera, tuvimos, fue unos momentos de mi vida para
Es decir, de dónde me surge también este tema. Aparte de lo social, las propias experiencias de vida, ¿no? La cercanía. Yo noté como los últimos 10, 15 años la descomposición social, por llamarlo así, porque no pobreza o problemas económicos, porque siempre han existido, tanto aquí como en la Argentina, en Sudamérica y en muchísimos lugares. Empezó un fenómeno diferente que cuando yo era más joven decía, algo está grave aquí, ay, no seas exagerado y demás. Y tal vez a mí me tocó ver otro tipo de violencia en las carreteras, otro tipo de violencia en las periferias, en las zonas rurales. Yo tenía que viajar hacia Veracruz, hacia Guerrero, hacia Tamaulipas, Sinaloa. Y lo triste es que, bueno, si yo me quedo pensando aquí, donde estoy en el Estado de México, y que doy clases en las universidades, a quienes les mando saludos, que es toda la Universidad Tecnológica, México, parece el cinturón de la muerte para las mujeres, hablando de los feminicidios, catalogado en diferentes organismos internacionales. México, tristemente, es uno de los países más violentos sin una guerra activa, donde, hablando de pandemias y de verdaderas calamidades, más que tenerle miedo al aire, creo yo, habría que reflexionar sobre que en México aparentemente hay casi más de 500,000 de personas, y esas cifras oficiales, siendo muy, ¿cómo decirlo?, precavidos, de desplazados nada más. O sea, estamos hablando como de refugiados. Si esto fuera en otro lugar, estaríamos hablando de una situación tan grave que la ONU diría, es como que el mundo tenga que meter mano. Más de 200,000, 250,000 personas, cifras oficiales, lo cual hay que poner en tela de juicio, homicidios relacionados, o sea, homicidios violentos relacionados a estos actos. En el Estado de México, tristemente, es uno de los lugares a nivel mundial donde se cometen más homicidios contra las mujeres, ¿no? Llamados feminicidios. Bueno, donde yo llego a dar clases, un asesino serial de mujeres, estaba como a 10 minutos de la universidad, el cual pudo salirse con la suya a través de una red perversa, que es lo que hablo también en mi trabajo, ¿no? Entonces, creo que es muy atrevido y sería peligroso de mi parte señalar es este o X o Y problema, cuando justo la situación es pensarlo así, creo yo. Y hay que reflexionar en que es algo sistémico, que es algo estructural, lo que vivimos, lo cual también es aterrador, porque entonces el panorama se vuelve mucho más complicado. O sea, no es una solución de vamos a acabar con los buenos y los malos, porque yo empezaría a quién es el bueno y quién es el malo en esta situación, ¿no? Número uno. Y número dos, ¿qué es lo que lo está generando? Porque, lo digo abiertamente, y creo que esto pasa en diferentes latitudes, a veces yo ya me he llegado a cuestionar, ¿y realmente hay una intención de fondo de acabar con esto? ¿O solo es un parapeto? Creo que era ay, se me fue el nombre de Mark Twain, ¿no? El señor Mark Twain, que era rudísimo, que creo que llegó a decir que nunca había visto un grupo de criminales más organizados que el Congreso, ¿no? Entonces, ahí está. Tú dices algo que es fundamental, que estos dos periodistas, no sé si se puede ver. No, espera. A ver, ahí se. Un poquito para abajo. El berlinero Rosario, feudo narco. Sí. Exactamente. Estos dos periodistas, porque es Germán de los Santos y Hugo Alconada Montt, entonces dice, la connivencia entre el crimen organizado y sectores de la política, la justicia y la seguridad, que Salvador lo pone también en su trabajo. ¿Realmente les interesa? Es decir, ¿cómo está esta convivencia que nosotros hace 2 semanas, lo dije yo en el programa anterior, 4 mujeres policías denunciaron que fueron abusadas por jefes policiales y demás, y donde hay 4 denuncias por día en la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, vos decís, digamos, empezaste a hablar, si realmente, ¿quiénes son los malos? ¿Qué es esto? La violencia. ¿Qué es para vos la violencia? Porque también, cuando no se tiene en cuenta a los jóvenes, a los chicos, ¿quiénes no los tienen en cuenta?
Los padres que por ahí no tienen para comer, pero como pasa en algunos estados de México y acá está pasando en la provincia de Buenos Aires en algunos lugares, donde por ahí de repente ser la mula significa poder dar de comer a los hijos. ¿Qué significa, no? ¿Por qué se ha llegado a todo esto que en el vacío afectivo aparecen estos modelos, ¿no? Pero bueno, te tiro esto para que sigas. No, pero no, gracias, excelente. A mí me encanta dialogar, saludando a mis queridos alumnos cuando lleguen a verme, que los invité. Les digo, siempre cuestionen y empiecen a cuestionar al profesor, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay que estar abierto a todas las preguntas, más que tener todas las respuestas, y yo no tengo todas las respuestas definitivamente. Creo, o sea, sí, de la violencia. No, perdón, Salvador. Vos dijiste algo muy importante. Yo no tengo todas las respuestas. ¿Eso le pasa a un narco? ¿Le pasa a estos narcisistas que están en el poder? Bueno. Mira, yo, con esto por eso me encanta la parte del diálogo, justamente si vamos a la filosofía y a la parte de la dialéctica, yo con algo que insisto, insistiré, y me encanta compartirlo a los alumnos, es el término mayéutica, porque creo que también el análisis debe de ser una mayéutica. Y ahí está la diferencia entre el analista acartonado, que yo creo que es un sofista, que cree que tiene la sapiencia, la sabiduría, y que puede leer el inconsciente, yo cómo le haces, a aplicar la mayéutica, y de repente cuestionarse a uno mismo, que está el autoanálisis, y descubrir, buscar la búsqueda de la verdad. Qué curioso que empezamos con Bion, ¿no? Porque es la búsqueda de la verdad. Quienes creemos en la verdad sabemos que hay que buscarla, no encontrarla. Y yo diría que por supuesto que en una psicopatología grave, no utilizando estos términos, llámese narcisista maligno, dirá Kember, llámese self-grandioso arcaico Kohut, llámese posición subjetiva quileica, los doctores Zucker-Fersonis, estamos hablando de una situación donde lo patológico, en muchas de sus cuestiones sintomáticas, o cuadros sindromáticos, tiene que ver la rigidez, ¿no? Entonces el tamaño de la defensa es el tamaño de la patología, pero yo diría más bien de la parte rígida. Y esto es curioso porque desde la filosofía de otros campos, el movimiento es algo primordial. Entonces, el sujeto que no puede reflexionar, y esto ni siquiera, si le quitamos términos psicopatológicos, hablando del malestar en la cultura, es el sujeto que no piensa, es el sujeto que no reflexiona, que no se cuestiona. Bueno, pero justamente vio, ¿no? Envolviendo a pensar cómo a veces nosotros tenemos que prestar eso al otro, que no pudo, porque esto viene de muy chico. O sea, cuando los chicos, la madre, el padre o los que lo rodean hoy en día, la familia, los que están con él, no pueden soportar que el chico llore y el chico no entiende qué le pasa. Cuando no hay un nombre para eso, el chico empieza a descargar. ¿Qué pasa con eso cuando sigue, ¿no? Hasta llegar al acting out, cuando llega, ¿no?, a matar porque se sienten alguien, ¿no? Yo comentaba el otro día en un programa que una profesora se quedó muy sorprendida porque cuando preguntó a los chicos qué querían ser, un chico le dijo, yo quiero ser asesino. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa ser reconocido? A ver, es así. Ahorita lo que estás comentando, Susana, hay algo muy interesante, ¿no? Y justo como también las palabras analíticas, desde el nombre, la mirada, ¿no? Retomando un poco la idea de este diálogo libre, plural, casi debe ser el análisis como una asociación libre, ¿no? Seguimos, no lo acartonado. ¿Y por qué ataco tanto lo de lo acartonado y demás? Porque está la parte dogmática. Y ya llegaré a ese punto, que al final del camino funciona, y lo dice Freud, del mismo malestar en la cultura. Sí, esto nos pasa a fastidiar, ¿no? Lo social, la religión y demás, pero estaríamos peor sin eso, al final del camino. Entonces, tú tocaste un punto que me gustó mucho antes, en lo que estábamos en nuestras comunicaciones previas, que es la carencia. Y ahí me gustaría empezar como jalándolo de lo que llegué a escribir, el aspecto de la violencia, ¿no? Voy a empezar por ahí. ¿Qué entendemos por violencia? ¿Cómo que es lo mismo violencia que agresión? No. Y aparte, todos utilizamos la violencia. Es más, legalmente está el uso de la violencia. O sea, privar a alguien de su libertad, aunque consideremos legal y moralmente
que cometió un acto criminal y que debe de pagar por eso, es un acto violento. Entonces, creo que uno de los problemas de nuestra época es justamente que hemos caído en una situación de relativismo, de sofistas, de espantosa, horrible, lo digo tal cual, midiendo mis palabras, en la que creemos que por tener una opinión tenemos un argumento, en la que despreciamos por completo la reflexión, el cuestionamiento al otro. Desde ahí empieza la cultura narcisista, desde ahí, ¿no? De evaluar, acabar al otro, porque piensa diferente a mí, porque ni siquiera yo sé lo que quiero de mí, pero como tú no me lo das y como tú me cuestionas, entonces estás en mi contra, que eso es algo que está plagado ahorita para jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, eso es violento también. Te diría más, que en el programa hubo gente que es muy partidaria. Yo no acepto los partidismos y los dogmatismos. Entonces, para mí es un espacio de divulgación cultural y del psicoanálisis abierto. Es decir, acá han venido gente de distintas instituciones y de distintos países, no solo de APA, a la cual pertenezco, de CIPEA, de Abdeva, de Perú, de México, de Colombia, de Estados Unidos, de España. O sea, considero que tiene que ser así. Pero hay gente que por ahí no le gusta, ¿no? Bueno, pues que vaya a terapia. Pero ¿cómo se llama? Lo que sucede, Susana, y lo digo abiertamente porque yo soy así, pero en esos aspectos frontales. Claro que no le gusta a un fanático, porque el fanático no piensa, no quiere cambiar de opinión y no está dispuesto a algo más. Y entonces, yo no recuerdo en qué momento el psicoanálisis se convirtió en una secta, ¿no? Para empezar, número uno, son como conceptos de normalidad, ¿no? La nueva normalidad, yo me reía de eso, decía, ¿qué estupidez es esta, ¿no? ¿Cuál fue la vieja normalidad? ¿Y qué no lo primero que hace un analista cuando llega un paciente es cuestionarle lo que es normal para él? Porque justo ahí es donde se esconde lo psicopatológico, que no justo el que yo diga, es normal una balacera, es normal un apuñalado, es normal muertas, o sea, ¿quién se está cuestionando eso? Yo luego con los otros les digo, es que el problema, hemos caído como en esta onda postmoderna, de que pensamos que un suceso es más importante que el sistema. Entonces me escandalizo por algo que los medios quieren que sepa, pero no me escandalizo por todo lo que está atrás. Y ahí es donde yo creo que empieza la violencia y empieza la carencia. Por eso algo que yo siempre estoy en contra de teorías, más bien, perdón, no son teorías, tal vez de personas, como lo exponen, de creer que todo es un mundo interno. Eso me hace algo totalmente dogmático, ajeno a la realidad, porque no puedo comparar, o más bien, de poder puedo, pero eso es absurdo si considero que el desarrollo psicosexual de alguien con recursos económicos, con sus figuras parentales, es igual al de otro. Ni siquiera entre los hermanos sucede eso con los mismos padres. Entonces, desde este punto de vista, hacer a un lado y creer que todo puede ser yoico, el gran otro, yo qué sé, el pecho bueno, el pecho malo, y decir, oye, y la muerte, oye, y la pobreza, oye, y la violencia. O sea, no todo es un mundo interno de que me predomina la pulsión de muerte. Tal vez todo lo que está allá afuera me lleva a adaptarme desde ese lado. Entonces, creo que un punto muy importante, lo que estaba diciendo, es el término violencia. La violencia siempre ha existido y siempre existirá. Pero también creo que en un vacío, si pensamos en lo subjetivo aquí leí con el self grandioso, o el término de Cambridge del narcisista maligno, también da identidad. O sea, lo violento también se puede asociar desde un lado, porque lo he escrito en otros lugares, con lo masculino precario, ¿no? Totalmente predípico, totalmente oral, o tal como lo quieran ver desde diferentes teorías, ¿no? De elementos alfa. O sea, en una situación de identidad, tú hablas de identificación, que es lo que yo tomo, ¿por qué el capo? ¿No? Y estoy hablando de personajes particulares, el capo y el sicario se vuelven tan atractivos. O sea, aquí sí quiero hacer como una acotación. Obviamente lo que yo voy a decir no deja de ser algo súper reduccionista,
en el sentido de que yo soy partidario y creo que un problema del tamaño del narcotráfico no es ni de nuestra época, es desde siglos, es un problema estructural, es un problema que afecta a todos de diferentes formas, como víctimas, como consumidores, como enfermos de adicciones, como rehabilitación, de muchas formas, ¿no? Y que nos carcome, que nos atraviesa. Por lo tanto, es un problema sistemático, ¿no? O sea, que se tiene que atacar desde diferentes frentes, como lo decíamos, Susana, si es que realmente se quiere hacer algo. Pero yo parto de otra, como quiero dar mi granito de arena, por decirlo así, y no quedarme nada más en ya los factores de mucho peso. Me quedo pensando que dentro de los mismos grupos criminales, que me he demostrado que los han estudiado en diferentes lados, y que es un fenómeno que se repite en diferentes latitudes, valga. La violencia, cómo se utiliza el cuerpo para mandar un mensaje, la tortura, el sadismo, no es lo mismo que el sujeto que tal vez le dispara a alguien por robarle su cartera, drogado, muy desorganizado, al sujeto que tortura por días a alguien, que destruye comunidades enteras sabiendo lo que está haciendo con una red perversa. O sea, ese es otro tipo de violencia, ¿no? Ese es otro tipo de acto perverso, sádico. Digo, ¿por qué un chico quisiera hacer eso? ¿Por qué un chico quisiera ser asesino? ¿No? ¿Por qué prefieres ser claro, pero ¿qué pasó ahí? Que, por ejemplo, en localidades como Chiapas o acá en Rosario, o en el conurbano, donde de repente el Estado no está presente como tiene que estar y está en connivencia con los narcotraficantes, ahí cuando ponen un hospital con los grupos terroristas también, ¿no? O sea, estamos hablando, digamos, donde está la ausencia de los que tienen que representar a la población, que es darle salud y educación y trabajo, no están, y por supuesto, esta gente que está a cargo de todas estas organizaciones lo hace. Entonces la gente siente que algo les da, aunque sea, ¿no es cierto?, haya muertes, haya otras situaciones. Pero del otro lado no tienen nada. Entonces acá lo que estamos hablando, ¿no? Que lo trabaja Bion, como Winnicott, como tantos autores, como Kohut, como dijiste, es decir, donde de repente ese vacío puede ser llenado. Yo puse al lado del escrito que me mandó Salvador, ¿no? En un párrafo, cómo justamente en esa falta de figuras adecuadas identificatorias aparecen también en los juegos de la tecnología, de los videojuegos, donde aparecen, donde la muerte, a ver quién mata más, quién es mejor, aparece como ser un líder y esas personas, ¿cuáles son las características de un líder? ¿Por qué la gente busca eso? Porque si yo no tengo nada y a mí me dicen, bueno, vos controlás la policía si entra a la villa, por lo menos me tuvieron confianza para eso, me siento elegido. Si a mí nadie me registró, aunque sea así, me registran, ¿no? Por eso es importante el trabajo de prevención, pero es todo estructural, no se puede una sola cosa. Mira, lo que estás comentando siempre me vienen tantas ideas a la mente, o sea, reflexionándolo, con lo que estás hablando de los videojuegos y del vacío de la figura parental, o sea, retomando esta parte de la violencia y la figura parental. O sea, y digo figura parental, porque esto es muy importante. Creo que una palabra que a mí me gusta muchísimo, tanto en filosofía como en el campo psicoanalítico, diferentes corrientes, es la de representación, ¿no? Porque o sea, esto es volver a hacer el pasado, pero con el presente, con el futuro, o sea, como que se mezcla, está el inconsciente, creo yo. Entonces, en esta parte de representación, mira, o sea, algo muy importante en la cuestión de las figuras parentales y de las identificaciones, y de estos vacíos que tú señalabas, estructurales, que son fundamentales. Algo que quisiera retomar para puntualizar, ¿no?
Vamos a imitarlo en la cuestión de la identificación. Tú decías algo que viene en mi escrito, y esto es del autor Rubalcaba, según recuerdo en su libro de Nación Criminal, que dice, ¿por qué la figura del pirata, del bandido, se vuelve tan atractiva, vaya, del antihéroe? Y aquí está lo devastador, dice, porque el verdadero enemigo es el Estado. Y esto, si lo ponemos en figuras parentales, como si yo de repente tengo un padre que es ausente, que es violento, una madre que tal vez sufre de una depresión profunda, que también es muy narcisista, por ponerle ese nombre. Entonces, si llega mi hermano, si llega otro, que también es violento, pero es menos violento que mi figura parental, y es un poco más de fiar, pues ¿con quién me voy a pasar? Yo aquí le entro a una cuestión ya hasta inconsciente de por qué esa figura es tan atractiva, porque se vuelve una figura más confiable. Al final del camino, o sea, es como decir, así como de las mafias, la ley de los ladrones, ¿no? Porque dices, si mi enemigo es el Estado, es el que me tiene que cuidar, es el que me ataca, es el que me fastidia, es el que me daña, es el que corto. Salud. ¿Con quién me voy a asociar? Entonces, una figura que emerge, y aquí es donde pongo la parte como narcisista, ¿no? De poder, de venganza, de convertirse en ese padre omnipotente, porque hay un fenómeno, por lo menos aquí en México, donde muchos de los poblados están gobernados, ¿no? Totalmente ideológicamente por el narcotráfico. Hay una ausencia de hombres, porque están muertos o se fueron a trabajar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y entonces no hay hombres. La pobreza, si lo ponemos desde el desarrollo psicosexual, ya sería interesante evaluar qué está pasando con la psique de estos muchachos principalmente, y también de las chicas. Y por poner algún ejemplo, no para seguir, no tenemos muchas cosas que hablar, el nombre de los cárteles es muy interesante, ¿no? Aquí en México algunos se llamaba La Familia, y reclutaban orfanatorios y misiones. Decías, la parte del Estado, bueno, aquí en México el surrealismo, como en otros lugares, hace poco el presidente municipal de una zona de Sinaloa, que es conocida por ser como la cuna de un cártel muy poderoso, estaba proponiendo el funcionario que se hiciera un museo del narco con dinero del contribuyente, ¿no? Entonces, uno se entera que el asesino serial era ex policía, ex militar, ex gobernador, ex del clérigo, y dices, ah, caray, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que lo que vos decís, ¿no? ¿De dónde surge ese narcisismo perverso? En ese vacío que tienen los chicos, que son llenados por figuras que de alguna manera dicen lo que ellos quieren, pero además no tienen el pensamiento para poder discernir, porque no los ayudaron a poder tener un aparato de pensar. Entonces, claro, lo que decía bien, lo que de repente, digamos, un señor que quiere ser el que maneja el juego clandestino, todo eso lo lleva a desmentir, a la desmentida, que es mucho más grave que la mentira, y a la escisión. Entonces en eso están las autoridades. Pero ¿qué pasa? Si eso lleva a ganar dinero, ¿cómo se blanquea todo ese dinero? Entonces nosotros tenemos, como en Panamá, no sé si tú conoces, hay edificios que están vacíos y enfrente los edificios de la gente pobre sin ventanas. En la ciudad que yo soy de Mar del Plata hay muchos edificios que están vacíos. A ver, acá, entonces, ¿que eso no se sabe? Entonces, ¿el tema cuál es? ¿Cómo aparece para nosotros lo que vos traes, que es muy importante, la identificación? Y la violencia asociada justamente a las figuras del narcotráfico, donde los jóvenes se identifican, y esto pasa en la cultura mexicana como en otras, ¿no?
¿Por qué, digamos? Vos decías recién, ellos tienen más confianza. ¿Cómo es la imagen del capo sicario como modelo de identificación? Wow, qué pregunta. Una imagen omnipotente. Tocaste términos muy interesantes y precisos. Mentira y visión. Y si me veo hasta con conceptos tal vez más cercanos, algunos a la forclusión, ¿no? También la podría incluir ahí. Entonces, desde diferentes ópticas, si pensamos en la psicopatología, me voy a ver tal vez más yoico, ¿no? El problema no es no escuchamos mecanismos defensivos, son parte del aparato psíquico, de inflexibilidad y que no haya una diversidad para utilizar y manejar la angustia, la vergüenza, el miedo, todo el dolor que podemos sentir. Entonces, cuando prevalece la desmentida, cuando prevalece si regresamos a lo de la posición subjetiva aquileica o estas propuestas de tercera tópica del inconsciente cindido, ¿ja? Y lo que ahorita recordé, sin palabra, sin nombre, y pensamos que al final del camino el tráfico o el narcotráfico repercute en la adicción, que la adicción sería sin palabra, lo que no se puede nombrar, ese terror, ¿ja? Se está actuando todo el tiempo. Y esta figura lo que invita es a actuar, como un niño, a actuar, pero con la fuerza de un adulto, ¿no? Y a través de la violencia, porque el mensaje va a través del cuerpo, ¿no? O sea, es algo terrible esto. Porque entonces yo digo, ¿es el dinero lo que atrae? ¿Es nada más la pobreza? Porque pobres sabemos millones. ¿O es la carencia psíquica, la herida tan profunda, perdón que lo voy a decir así, me chingaron, pero ahora me los voy a chingar yo a ustedes, ¿no? Como decía Octavio Paz aquí en México, es un verbo para nosotros los mexicanos. Entonces, es esta parte como de recuperar el poder, de querer tener una identidad de alguien a quien no van a dañar, que sí puede dañar, que lo puede obtener toda la omnipotencia, la desmentida, la destrucción absoluta del superior. Si lo ponemos en Bueno, hay autores, ¿no es cierto?, como Gronstein, como otros, cuando hablamos de los agujeros negros. Yo he presentado algún caso ahora incluso en el simposio, en la mesa de Bion, que lo importante es cuando la omnipotencia actúa como mecanismo de defensa frente al vacío y a situaciones muy perversas vividas. Cuando la persona realmente tiene que enfrentar, Salvador pone cómo no les gusta a ellos enfermarse, porque es una herida en su narcisismo. Entonces el tema es cuando yo no puedo enfrentar la realidad que me duele, la omnipotencia a un chico lo ayuda a sobrevivir. El tema es cuando eso se hace como única conducta defensiva y a eso se le agrega la desmentida, bueno, lógicamente aparecen situaciones muy graves y muy peligrosas, porque la persona está siempre al borde, ¿no? Y lo que estás diciendo, Susana, me quedé pensando en que entonces se confunde, y lo digo tal cual, se funde el yo ideal con el ideal del yo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces es esta situación totalmente placentera, violenta, agresiva. Hablábamos de Winnicott y también en Cojo de la frustración óptima, ¿no? Entonces también esta figura lo que ofrece es que no hay por qué frustrarse. Hay que tener poder para hacer lo que a uno le venga en gana, pensando que eso es libertad. Y viene toda una cultura alrededor de miles de millones de pesos de derrama económica, porque la desmentida también está en toda la sociedad. Por un lado digo, está muy mal esto, pero vamos a seguir haciendo una apología del delito y que la serie más exitosa sea del narcotraficante. Por ejemplo, ¿no? Una canción aquí en México que es toda la apología de un individuo que realmente era un funcionario que permite la fuga de uno de los campos más importantes del cártel de Sinaloa, y el hijo de este funcionario se manda a hacer un corrido, o sea, pero tal cual, sin ningún, ¿cómo decirlo?, precaución, o sea, como diciendo, este soy yo, reconózcanme, véanme, ¿no? Yo soy esta persona. Y esta herida tiene que ver desde lo infantil, pero si lo ponemos, sacamos el psicoanálisis un poquito del diván,
y lo ponemos en lo social, el Estado es una figura parental frente a sus ciudadanos. Y si en mi desarrollo me encuentro ante la precariedad, lo que es irrisorio de repente es que ciertos sectores le quieras exigir a alguien que tiene una detención en su desarrollo psíquico que actúe como un adulto. Es como si yo le pido a mi sobrinita de 2 años que responda el examen de la universidad cuando ni siquiera sabe leer y escribir. No es de que no quiera, no nos enfermamos por falta de voluntad. Esto es ajeno a nosotros. Y yo creo que también es algo muy difícil entender, ¿no? Que toda esta violencia es parte de una enfermedad, no de una situación de falta de movilidad. Yo así también lo veo. Y algo que no quiero que se me pase es el tema de la red y del trauma, ¿no? Porque tiene que ver con la identificación. Recuerdo otro autor cuando hablan de que qué es lo traumático, qué es lo verdaderamente destructor para el aparato psíquico. Y no es en sí el suceso, eso me hace muy interesante. Es la falta de una red de apoyo para elaborar el suceso. Y cuando esa red de apoyo no está, llámale figura parental, llámale Estado, llámale profesores, tíos, hermanos, amigos, lo que sea, ¿qué surge? Los cárteles están ahí. O sea, el cártel es increíble porque no necesitas ni licenciatura, no necesitas saber escribir, no necesitas experiencia, no necesitas más que motivación. O sea, casi el eslogan sería: sabe trabajar por objetivos, experiencia en narcomenudeo, violento, contratado. Pero si yo quiero dar una conferencia, platicar aquí contigo, entonces necesito estudiar esto y no tengo acceso a la educación, no tengo dinero, y si hago lo que quiero no puedo vivir, frustración, frustración, frustración. Y en una sociedad, en una cultura donde lo más importante, malentendido, es el aquí y el ahora, y que lo que yo quiero es lo que importa, una epidemia, una verdadera epidemia, pandemia narcisista, pues lo importante es el dinero, lo importante es lo inmediato. No hay tolerancia a la frustración. ¿Y cuál otro se vuelve un superamigo? La droga. La droga se vuelve el superamigo, la droga se vuelve ese objeto transicional, se vuelve ese self-object, se vuelve ese gran otro de nosotros. Sí, además la sociedad de consumo, como lo explica muy bien Byung-Chul Han, y nosotros, yo siempre digo que el argentino, pero también en otras poblaciones, no pasó a la posición depresiva, ¿no? Pecho bueno, pecho malo, bueno. Este es un partido bueno, el otro es malo, la droga es así, la droga... Cuando en realidad estamos en una sociedad que cuando todo se puede, justamente prevalece la omnipotencia. Yo digo muchas veces que yo trabajo con chicos también y no los dejo ganar si realmente no ganan cuando juegan, porque tienen que aprender a tolerar la frustración, la espera, justamente en todo lo que vos decís, porque una de las características de la imagen del capo sicario es justamente ser grandioso, que todo el mundo lo admira, que todo el mundo es alguien, ¿no? Y que además hace cosas que agradan a los demás. Entonces yo puedo llegar a ser igual que él. ¿Cómo es? Y que aparte, yo creo que aquí el término de red es muy importante, porque tal vez ahí es donde nos hemos perdido, y me incluyo todos, nos hemos perdido. Porque si yo estoy en medio del mar, cualquier red es mejor que nada. Y entonces, digo red, o sea, nombres como la familia, el cártel. Aparte, me presento con orgullo. Voy a poner en otro lugar que también ha sido devastado por situaciones económicas, tragedias, bueno, que diré de mis queridos amigos en Sudamérica, ¿no? Las guerrillas. Los chicos, como comentaban alguna vez en otros programas, ¿no? Las pandillas. O sea, son familias. No se dicen pandilleros, son familias. Entonces, bueno, un colega tuyo que estuvo con un muchacho peruano que hablaron de las violencias, ellos decían que justamente bajar la edad de imputabilidad no les parecía porque cada vez las pandillas de chicos justamente son de más chicos. Entonces el tema pasaba por otro lado, ¿no? Por lo estructural, que vos también lo compartes. Y aparte, como decíamos, ¿qué pandillas? Y justicia y violencia para quién, ¿no? Recuerdo si era Dresser, quien investiga la psicopatía, por ahí se avienta una frase tremenda que dice: si yo no hubiera estudiado
esta parte psicopática en la cárcel, le hubiera ido a estudiar a la bolsa de valores. Entonces, eso luego se nos olvida, ¿no? Porque yo digo, ¿quién es más perverso, quien perpetúa esta red? El que lleva el acto, ¿no? Que es otra víctima del mismo sistema, o el que lo está orquestando desde atrás de un escritorio, y es el mismo que en la desmentida, en el acto perverso, pregonan la bandera de vamos a acabar con esto, ¿no? Y nosotros somos los buenos, ustedes los malos, regresando a Kane, ¿no? O todo o nada, estás conmigo, estás en mi contra. Yo creo que una de las soluciones es la red, y la red no tiene que ser toda la ciudad, empieza desde aquí entre tú y yo, empieza desde un foro, lo pongo ahí en mi escrito. O sea, el construir, el no derribar los puentes. Por ejemplo, a mí es algo que me encanta de ser docente, es eso, es escuela. Ese debería ser el verdadero cártel, el de los maestros, ¿no? Para cuestionar a los alumnos, para cuestionarnos, para decir, ¿qué estás haciendo? Tener un sentido hacia el otro es difícil en esta cultura para todos. Yo no voy a poner de ejemplo, ¿no? Soy un ser humano, pero cuando acepto que soy humano y tengo fallas, se quitan estas idealizaciones, porque tú decías, es que el capo es bueno, y dices, no, espérate, es que no es bueno, es menos malo, no es lo mismo, ¿no? Pero frente a un vacío, pues se vuelve algo sumamente complicado para elaborar. ¿Cómo te parece a vos, antes de terminar el programa, pues te voy a dejar el cierre para que vos lo hables, y bueno, por supuesto vas a estar en otro momento el año que viene porque da para muchos temas. ¿Cómo te parece a vos, desde el psicoanálisis, porque el título era La violencia, el psicoanálisis, cómo nosotros podríamos ayudar? Porque yo, una de las cosas que siento, que pienso y que veo, que las autoridades, por supuesto, no consultan a los psicoanalistas, porque justamente ayudamos a pensar. Y lo que vos decías recién, cuanto más vulnerable es un niño, más abuso de poder hace el otro, de distintas maneras. Entonces, el tema es que yo creo que siempre podemos igual hacer y ayudar, como tú lo estás haciendo, como yo. Pero bueno, me gustaría, yo voy a anunciar el próximo programa, y desde ya estás invitado para el año próximo. Gracias. En el próximo programa, que también ahí es un tema muy actual y donde también se ve el tráfico de personas y el tráfico de otras cosas, que es la guerra. Vamos a hablar con el doctor Adolfo Benjamín, hablando de la guerra, una mirada psicoanalítica. Y te dejo a vos, porque quedaron muchas preguntas y muchos temas, pero bueno, un poco, digamos, ¿cómo sería tu idea, tus aportes, como para que la gente joven y los colegas que nos escuchan, cómo podríamos nosotros empezar a pensar un poco más este tema y cómo podríamos ayudar? Mira, agradeciendo la invitación, y por supuesto que con gusto regreso y estaré ahí al pendiente. Ya hablábamos de la mayéutica y la dialéctica. Pues yo, más que proponer algo tal vez nuevo, diría, ¿por qué no empezamos por retomar lo que se dejó? Y desde ahí está el realmente cuestionarnos quién es un analista, qué es ser analista, ¿no? Digo ser en la parte de la existencia, porque, bueno, pues sí, nuestra profesión sí puede ser muy limitada en cuestión del horario, de la forma en la que trabajamos, si nos dedicamos al consultorio. Pero el psicoanálisis, no recuerdo que tenga ahí un copyright de usted nada más es psicoanalista si trabaja en un diván, ¿no? Y en mi experiencia, porque no puedo hablar de otra, yo he encontrado un camino en la docencia, y por lo menos acá en México me he encontrado algo que a mí a veces me entristece, me molesta, que es como si el psicoanálisis como grupo hubiera ido a no sé dónde, ¿no? Y entonces se alejó de la universidad, como si fuera algo, una especie de educación diferente. Espérate, o sea, ¿de qué hablas, no? Neoplatónico, acá, sofista. ¿Qué te pasa, no?
O sea, si no se acerca el psicoanálisis, y acercar me refiero en todos los sentidos, acercar desde cómo se explica, desde cómo se transmite, desde que es para todos, no para los elegidos. Ajá. Desde ahí hay un cambio, creo yo. Desde llevar el psicoanálisis y seguirlo ampliando, ¿no? Porque de eso se trata una cosmovisión, una teoría que es viva, se mueve, se modifica, y con todo aquello que no se cuestiona, se va a convertir en una falsedad. Entonces, ¿cómo lo podemos, creo yo? Desde la educación. Pero entendiendo la educación desde diferentes lados. El analista no educa a su paciente, qué bueno, pero ese es uno. Pero sí puedes ir a hablar un programa, pero sí puedes hacer una propuesta, ¿ah? Sí puedes cuestionar. Yo diría, no nos consultan, o también nosotros nos hemos alejado al mundo de algo más elevado, cuando los problemas del consultorio son de día a día. Bueno, no sé si pudiste ver una película de reciente estreno, 1985, que muestra lo que pasó con el proceso en nuestro país. Muchos de nosotros trabajábamos en la universidad y nos tuvimos que ir porque en mi caso me amenazaron de muerte, y así pasó con varios, incluso colegas que mataron. Es decir, los que hemos trabajado en hospital y en educación en distintos niveles, universitario y secundario, primario, para mí son frentes muy importantes para poder ayudar, para poder trabajar, porque de alguna manera también en las comunidades. Es decir, yo creo que esta pandemia a nosotros nos ayudó, en nuestra APA atendimos a más de 3.000 personas en una plataforma totalmente gratuita, nada más que la escucha. No solo fue Argentina, fueron también en otros lugares. Pero de alguna manera se vio que la escucha ayudó a mucha gente. Yo creo que es un momento muy difícil del planeta, pero creo que así como vos creo que trabajás también con un grupo, donde también investigás y donde también estás en la facultad, me parece que son elementos muy importantes, porque eso permite que la gente te pregunte, te diga, bueno, a ver, ¿cómo es un narco? ¿Qué pasa? ¿Con qué otras figuras también? Porque también hay figuras religiosas que son muy perversas. Entonces, el tema, ¿cuál es? Yo, ¿Cómo hizo? Sí. Por cuestión yo sé que de tiempo, me hiciste pensar ahorita con lo de la escucha. Brevemente en un documental de Michael Moore, cuando se hace una masacre en Columbine, ¿no? Si hubiera estado hablando por Columbine, que le echan la culpa a Marilyn Manson, y que él dice, imagínate que yo tuviera ese poder, ¿no? ¿Cuántos discos vendería? Pero algo que me impactó fue cuando le preguntan, ¿tú qué le dirías a esos chicos? ¿Tú qué les habrías dicho a esos chicos, a las víctimas? Y así él dice, yo no les habría dicho nada, yo los habría escuchado. Fue lo que nadie hizo. Y aquí me quedo pensando, si a mí no me escucha el Estado, si no me escuchan en casa, tal vez mi amigo, narco, el vendedor, él sí me escucha. Y entonces eso digo, se vuelven mis amigos, como las drogas también se vuelven nuestros amigos, y ese es otro enfoque de la adicción, ¿no? Me estoy automedicando contra el dolor. Entenderlo desde ahí y no perseguirlo, porque ninguno de nosotros estamos exentos, ¿no?, de cometer errores y demás. Pero lo más importante es de elaborarlos. Esa es la verdadera propuesta del análisis. No es que llegue alguien perfecto, ni que salga alguien perfecto. Es alguien que se cuestiona. Eso es lo que digo. Muchísimas gracias. Y bueno, te esperamos el año próximo. Y bueno, y que la gente, vuelvo a decir, ponga comentarios en YouTube, que les cuesta. Pero bueno, también es para que la gente pueda ver que, bueno, este es un programa abierto para poder pensar y ayudar a que estemos mejor. Lo hacemos entre todos. Muchísimas gracias, Salvador. Un abrazo. Gracias, Ana. Igualmente, saludos desde México. Gracias.